Nos harías un gran favor, mamá. Así empezó Gael. Paloma estaba detrás de él, con las manos cruzadas sobre su vientre, sonriendo como si todo ya estuviera decidido. Mi recámara, la principal que pinté yo misma, el año en que Gael se fue a la universidad, no iba a tener espacio para la cuna, la estación de cambio de pañales y la madre de Paloma. Todo al mismo tiempo. La solución, según ellos, era sencilla. Me mudaría temporalmente. Solo mientras se acomodaban. Lo plantearon como un ajuste familiar, pero vi cómo la madre de Paloma apretaba su taza en la mesa, cómo evitaba mirarme cuando dije que lo pensaría. El aire se sentía ensayado. Al día siguiente, Gael me mandó 3 anuncios por mensaje. Todos departamentos para adultos mayores. Opciones a corto plazo, cerca del súper que te gusta. Escribió como si eso lo hacía más amable. No respondí. Para el fin de semana llegué del turno en la biblioteca y encontré cajas de cartón café en el garaje, etiquetadas con la letra de Paloma. Guardado, Amalia. No, mamá. No importante. Solo guardado. Mis abrigos, mis libros, la colcha que mi hermana cosió el año que cumplí 50. Doblada cuidadosamente junto a un monitor de bebé sin usar. Dentro de la casa, las paredes ya estaban pintadas de un gris suave. Mis fotos familiares enmarcadas habían desaparecido. En su lugar, cuadros abstractos y una corona de eucalipto seco en la puerta. La madre de Paloma me ofreció agua de limón. Gael preguntó si necesitaba ayuda para pedir un Uber. El contrato de renta para el departamento estaba listo dentro de un sobre manila en la mesa del comedor que compré con el reembolso de impuestos. Lo llamó una transición. Dijo que era solo hasta que las cosas se asentaran. No discutí. Firmé el contrato. Los dejé llamarme generosa, servicial, desinteresada. En el departamento desempaqué en silencio. El colchón chirrió cuando me senté. Puse una taza la mía en el estante. Preparé café. Me senté junto a la ventana. Esa noche le mandé un mensaje a Gael mañana. Paso por mi acta de nacimiento y los papeles de la escritura. Nunca respondió. A la mañana siguiente me puse el suéter gris que Gael me regaló la Navidad pasada. Dijo que le recordaba a domingos acogedores. Todavía olía al cajón de cedro donde lo guardaba. Terminé mi café. Lavé la única taza desportillada que había desempacado y tomé la carpeta donde había listado los documentos que necesitaba: acta de nacimiento, expediente médico, copia de la escritura de la casa. Tomé el camión. Cuando llegué al porche, marqué el código como siempre. La luz roja parpadeó. Lo intenté de nuevo. Lo mismo. Mis dedos se detuvieron en el aire. Toqué. Fue Paloma quien abrió la puerta. Su sonrisa era educada, justo lo suficientemente amplia para fingir que no me esperaba. Oh, cambiamos el código, dijo. Por seguridad, sabes, con el bebé en camino y todo eso. El bebé no llegaba en 3 meses. Se hizo a un lado. Entré y me detuve. Las paredes del pasillo estaban desnudas. La cruz de madera que mi madre me dio antes de morir ya no estaba. La mesa del pasillo tampoco. Ahora había un difusor y un tazón de dulces de menta. La madre de Paloma apareció en la cocina descalza con mi cardigan azul marino. «Cariño, ¿me pasas la canela?», llamó a Gael, que estaba sentado en la barra. Él se levantó al verme, como si fuera una cliente que llegó demasiado temprano. «Hola, mamá, ya estás aquí». Sin abrazo, sin preguntar cómo estaba. Solo un vistazo al reloj. «Vengo por mis papeles», dije. «Están en el estudio», respondió Paloma rápido, ya caminando adelante. La seguí por el pasillo. No comentó sobre la foto enmarcada, ahora colgada fuera del estudio, Gael, Paloma y sus padres en el lago, sin espacio entre ellos. En el estudio, mis archivos estaban en una carpeta de plástico en el estante más bajo. «Me aseguré de que estuvieran juntos», dijo Paloma tocándola. Le agradecí.
Sonrió ya dándose la vuelta para irse. Cuando llegué a la puerta para salir, la madre de Paloma gritó: «No olvides tu cardigan». «Querida, está fresco afuera». No respondí, no la corregí. No mencioné que mañana era mi cumpleaños. Solo salí apretando los papeles, ya sabiendo qué necesitaba revisar después. Me senté en el banco, frente a un joven con camisa entallada, que parecía apenas mayor que Gael. Revisaba mi solicitud, asintiendo hasta que se detuvo en la última página. Su pluma dejó de moverse. «Lo siento, señora Vargas, pero aquí aparece que la propiedad ya no está a su nombre». Parpadeé. «Eso no puede ser. Pagué esa casa hace años». Giró el monitor hacia mí y señaló: «Fue refinanciada recientemente. Usted no aparece en la escritura actual». No hablé. Solo miré la pantalla como si pudiera cambiar si la miraba lo suficiente. ¿Es posible que haya firmado una liberación de propiedad durante la refinanciación?, preguntó con suavidad, como si solo hubiera olvidado algo pequeño. Algo razonable: la refinanciación. 3 meses antes de la mudanza, Gael me pidió que firmara unos papeles como cofirmante. Dijo que era para conseguir una mejor tasa de interés para unas remodelaciones que querían hacer. «No cambia nada legalmente», prometió. «Sigue siendo tu casa, mamá. Solo mejores términos». No leí todo, confié en él. Salí del banco con una copia de la escritura en una carpeta que me imprimieron. Listaba 2 nombres: Gael R. Vargas y Consuelo H. Morales. La madre de Paloma, no el mío. El viaje en camión a casa fue silencioso. Aún no tenía palabras. No era enojo, no era duelo. Solo una quietud que hacía sudar mis palmas. En el departamento puse los documentos lado a lado la escritura que recordaba haber firmado hace 25 años y la que ahora tenía. Las firmas no eran falsas, eran mías. Había firmado algo, pero no lo que pensé. Saqué la carpeta de debajo de mi cama. Pasé mi testamento original, los documentos del fideicomiso, las directivas médicas. Guardé la nueva escritura y etiqueté la pestaña reemplazada. Luego añadí otra hoja recién escrita: cláusula de contingencia activada tras la remoción del título. Disposiciones futuras revocadas. Sin obligaciones financieras adicionales. Cerré la carpeta. La aseguré. Y entonces recordé el correo sobre la colegiatura que Paloma envió la semana pasada, el que no debía incluirme. Trabajé 3 empleos para que Gael pudiera ir a esa escuela privada con blazers verdes y un lema en latín que nadie pronunciaba bien. Me ofrecí de voluntaria en cada recaudación. Organicé subastas silenciosas, doblé folletos hasta la medianoche. Manejé a casa en la oscuridad, con bandejas de plástico, todavía traqueteando en el asiento trasero, cuando llegó la fecha límite de la colegiatura y el cheque rebotó. Vendí el anillo de mi madre, el que usaba incluso cuando sus manos se hinchaban por la artritis. Nunca le conté esa parte a Gael. Solo llegó a casa y encontró su saldo actualizado y una mochila nueva en su cama. Quería ir a una escuela de negocios en la costa este. No dije que no. No pregunté cómo lo cubriría. Solo liquidé la anualidad que mi hermana me advirtió que nunca tocara. «Eso es para ti cuando estés vieja», dijo. Me reí y le dije que nunca sería vieja si Gael triunfaba. Me salté todas las vacaciones. No volví a casarme. Salí una vez con un hombre tranquilo llamado Raimundo que amaba los crucigramas y el jazz. Pero a Gael no le caía bien, así que lo dejé pasar. Me dije que habría tiempo para eso después. Ahora, años después, recibo mensajes cuando Paloma necesita una receta o cuando Gael quiere saber si aún tengo sus formularios de impuestos de la infancia. Nada personal, nada afectuoso, solo peticiones. No hay llamada en el Día de las Madres, ni tarjeta, ni invitación. Mi cumpleaños pasó sin una palabra. Pero me incluyeron, por error, en el correo de planificación de colegiaturas. Paloma quiso reenviarlo solo a Gael. Escribió
Ella ayudará cuando llegue el momento. Nos lo debe. Debe. Como si no hubiera pagado ya el precio completo por una familia que ahora le entregaron a alguien más. Miré esa palabra en la pantalla hasta que se desdibujó. Luego imprimí el correo, lo guardé en la carpeta detrás de la escritura. Esa noche me senté al borde de mi cama estrecha con una taza de café enfriándose a mi lado y abrí la carpeta que Gael dejó el día que me mudaron. Dentro encontré algo que no había notado antes, un ítem etiquetado Plan de contribución compartida Amalia. El asunto era bastante inofensivo, planificación de colegiaturas, fechas límite de otoño. Casi lo borré pensando que era un boletín del colegio comunitario, pero luego vi de quién era Paloma y a quién incluyó por error. A mí. El hilo comenzó con una nota para Gael. Le pediremos apoyo pronto. Nos lo debe. Y no está haciéndose más joven. Seguido de un segundo mensaje. Si quiere que los gemelos la recuerden, este es el camino. Ya hice los números. Revisa la hoja de cálculo. Sin saludo, sin contexto. Solo un plan trazado como una transacción esperando mi firma. Nos lo debe. La palabra debe se me atoró en la garganta como una piedra. Lo leí de nuevo y otra vez, hasta que el ardor dio paso a algo más frío claridad. Había una hoja de cálculo adjunta, una lista ordenada de costos de colegiatura, cuotas de dormitorio, planes de comida y una sección etiquetada Contribución familiar Amalia, sin signo de interrogación, sin frases condicionales, solo un número fijo. No me habían olvidado, solo me habían pospuesto hasta que fuera hora de cobrar. Imprimí todo el hilo, no solo los mensajes, sino los metadatos, las fechas, los nombres, los adjuntos. Luego lo guardé detrás de la escritura revisada y la cláusula de contingencia que redacté después de enterarme de que ya no era dueña legal de la casa que pagué. La carpeta pesaba más ese día. No respondí al correo. No corregí su error. Dejé el hilo sin abrir desde su lado. A veces el silencio cuenta la historia mejor que cualquier estallido. Esa noche preparé café y puse la carpeta en la mesa de la cocina. Abrí la sección etiquetada Acuerdos descontinuados y añadí una hoja nueva, intento de presión, vía correo de planificación de colegiaturas. Solicitud no pedida recibida, sin obligación alguna. Lo fecheé, lo firmé. Cerré la carpeta. Al día siguiente tocaron a mi puerta, un toque educado, solo lo suficiente para sonar casual. Conocía ese toque, era Gael. Estaba en la puerta con una caja de panadería como si eso suavizara algo. Pensé que te gustarían los escones de limón, dijo Gael. Son de ese lugar en el centro que te encantaba. No lo invité a pasar. Me hice a un lado. Entró de todos modos. El departamento estaba demasiado silencioso, sin televisión, sin música de fondo. Solo el zumbido del refrigerador pequeño y el leve chirrido de sus tenis en el suelo de vinilo. Miró alrededor, vio la mesa pequeña, con una sola silla, el estante angosto, con lo poco que tuve tiempo de rescatar. No dijo nada al respecto. Se sentó como si el espacio le perteneciera. Quería hablar, empezó. No del pasado, solo ¿de dónde estamos ahora? ¿Hacia dónde vamos? Esperé. Estamos construyendo un legado Paloma y yo. Queremos algo estable para los niños. Se aclaró la garganta. La universidad se acerca rápido. Las colegiaturas no son cualquier cosa. Asentí una vez. Sé que las cosas no han sido perfectas, dijo. Pero esto es familia. Siempre has dado el paso al frente antes. Esperamos de verdad contar contigo. Solo hasta que nos estabilicemos. Lo dijo con tanta facilidad, con una continuidad asumida, como si los años de silencio y las cajas de cartón en el garaje nunca hubieran pasado. Como si yo aún estuviera en la nómina familiar esperando la próxima asignación para retirar. Me estiré hacia atrás, abrí el cajón superior del archivero y saqué el sobre que había preparado.
Lo deslicé sobre la mesa. Lo abrió esperando un cheque. Dentro estaba una copia impresa del correo, el que Paloma me envió por error. Había resaltado la línea «Nos lo debe». Abrió la boca, luego la cerró. Me miró como si hubiera hablado un idioma que no conocía. No dije una palabra. Dobló el papel lentamente, como se hace cuando intentas que no se note que te tiemblan las manos. «No tienes que ser así», dijo casi con suavidad. No respondí. Se levantó, dejó los escones en la mesa y salió. El sobre se quedó. Llamé a Mariana, mi abogada, esa misma tarde. No hizo muchas preguntas, solo dijo: «Ven mañana, trae la carpeta». Lo hice. Nos sentamos frente a frente en su oficina de cristal, mientras leía mis notas en silencio. Cuando levantó la vista, sus ojos eran afilados. «No estás siendo vengativa», dijo. «Estás poniendo un límite», asentí. «Solo quiero que sea claro. Los nuevos documentos se redactaron ese día. Gael fue removido como beneficiario principal. También cualquier descendiente futuro sin una relación activa y continua con la otorgante. En su lugar, puse al albergue para mujeres al que solía donar cuando aún tenía trabajo estable. Habían iniciado un fondo de becas comunitario para madres solteras que regresaban a estudiar. Se sentía correcto. Añadí una cláusula que impedía a cualquier familiar por sangre o matrimonio impugnar el patrimonio. Si lo intentaban, perderían cualquier parte restante. Mariana deslizó las copias finales sobre el escritorio. «Necesitarás una caja ignífuga», dijo. «Ya tengo una». Cuando llegué a casa, preparé café, abrí el cajón debajo de la cama y saqué la caja de acero negra que compré años atrás, cuando aún creía en precauciones para días lluviosos. Puse el Nuevo Testamento dentro, junto con la carpeta, la escritura revisada y el correo impreso. Luego la cerré con llave. Esa noche dormí de corrido hasta la mañana, sin sueños, sin opresión en el pecho, sin un timbre fantasma sonando a medianoche. Por primera vez en meses no desperté esperando que alguien me pidiera algo. A la mañana siguiente saqué el sobre viejo que Gael dejó y lo trituré. La caja de escones seguía sin abrir en la encimera. La puse en la basura, limpié la superficie y me paré junto a la ventana con mi café mientras el sol atravesaba las nubes. 2 días después recibí una llamada del número de Paloma. La dejé ir al buzón de voz. Luego escuché. La invitación vino de mi prima Teresa. Una celebración por el retiro de su esposo, algo sencillo, en un salón rentado cerca del río. No planeaba ir, pero llamó 2 veces, dijo que extrañaba mi cara, que no se sentiría como familia sin mí. Llegué justo antes del atardecer, con el mismo vestido negro que usé en la graduación de Gael años atrás. Todavía me quedaba. El salón estaba lleno de risas viejas, vasos chocando, sillas plegables raspando el concreto. Sonreí durante las charlas, acepté un plato de pasta que no comí y encontré un asiento al fondo cerca de la ventana. Ahí los vi, Gael y Paloma, impecables y radiantes, parados cerca del buffet. Los gemelos ya eran altos de hombros anchos e inquietos, pegados a sus teléfonos. La madre de Paloma estaba a su lado con un chal floral, dirigiendo la escena como si hubiera nacido en la familia. Teresa dio un golpecito al micrófono. Gael dio un paso al frente para hablar sosteniendo una sidra espumosa. Solo queremos decir lo agradecidos que estamos por todas las personas que han dado forma a nuestro camino, dijo. Especialmente Consuelo, la mamá de Paloma, que ha sido una presencia constante en la vida de los gemelos. No los habríamos criado sin ella. Hubo aplausos, ni una mención de mí, ni mi nombre, ni una mirada. Me quedé quieta con las manos cruzadas sobre mi bolso. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados se habían movido a la mesa de postres, Gael me encontró junto al perchero. ¿Podemos hablar? No respondí. Lo seguí al pasillo lateral. No se anduvo por las ramas esta vez. Hemos topado con pared, mamá. Los préstamos no cubren todo.
Si alguna vez los quisiste, aunque sea un poco sería el momento de ayudar. Lo miré, realmente lo miré. Sus ojos no suplicaban, asumían. Tomé un respiro tranquilo y medido. Los quise, dije, lo suficiente para enseñarles cómo suena un no. Se estremeció, solo un poco. Luego se dio la vuelta, murmurando algo que no entendí. Lo vi regresar con su familia elegida, donde el amor venía vestido con cardigans prestados y elogios endulzados. A la mañana siguiente envié un sobre más a mi abogada. Empecé la carta justo después del amanecer, cuando el cielo aún tenía el color de la ceniza húmeda. No la escribí para cambiar nada. La escribí para vaciar el cajón dentro de mí que aún guardaba sus nombres. Comencé con el nacimiento de Gael. Cómo lo sostuve sola en esa sala de hospital, cómo conté sus dedos 2 veces. Le conté de las noches que me quedé despierta cosiendo botones de nuevo a sus uniformes escolares del día que vendí mi anillo de bodas para pagar su viaje de fin de curso. Escribí sobre los trabajos que tuve, los que él nunca preguntó, los que nunca me quejé. Le recordé que cuando llegaba tarde, me quedaba despierta con la luz del porche encendida y sin regaños en la boca. Que renuncié a volver a casarme, porque una vez dijo, siempre, hemos sido solo nosotros, ¿verdad? Escribí sobre la primera vez que Paloma me miró a través de mí, en lugar de a mí. Sobre cómo me quedé callada cuando su madre se mudó antes de que yo terminara de irme. Listé los escones, los cumpleaños no mencionados, las llaves que ya no funcionaban. No dramatice, no insulté, no supliqué, solo escribí la verdad. Salió firme. Cuando terminé, doblé la carta en 3 y la metí en un sobre. La miré mucho tiempo en la mesa junto a mi café. Luego me levanté, la llevé a la cocina y encendí un cerillo. El papel se arrugó rápido, la tinta sangró en la llama. Lo dejé caer en el fregadero de acero inoxidable y abrí la llave justo lo suficiente para escuchar el último siseo del calor. Algunas historias no están hechas para confrontaciones. Algunas solo están hechas para nombrarse y luego enterrarse. Limpié el fregadero, enjuagué la taza y me senté junto a la ventana. La calle afuera estaba vacía, suave con la mañana. Tomé un respiro que no se sentía prestado. Y entonces mi teléfono vibró un nuevo mensaje de un número que no reconocí. El asunto decía, consulta sobre la propiedad. El mensaje llegó a mitad de semana entre un anuncio del súper y un volante del vecindario. Hola mamá, me preguntaba si aún hay forma de arreglar algo. Tal vez todos nos dejamos llevar por el estrés. ¿Me llamas sin disculpas? Solo el familiar arrastrar de la arrogancia disfrazada de compromiso. No llamé, no respondí, ni siquiera me inmuté. En cambio, llamé al albergue, cerca de la calle Novena y Bellavista, el que tiene un centro de recepción para madres solteras. Les dije que tenía muebles. Unos burós, una cuna aún en el ático, una mesa de comedor con pocos rasguños y demasiados recuerdos. Dijeron que sí. Enviaron una camioneta. Me agradecieron 2 veces. Al día siguiente, firmé los documentos finales con Mariana. La casa iría a una familia con 3 niños y sin abuelos. La madre lloró en la oficina, dijo que no podía creerlo. Le dije que la llenara de ruido plantas y zapatos embarrados. Rió entre lágrimas. Yo no. Caminé una última vez por la casa vacía antes de cerrarla. El aroma era diferente ahora. El ambientador de alguien más, la alfombra de bienvenida de alguien más. Gael aún no lo sabía. Se enteró una semana después. El mensaje llegó tarde, casi a medianoche. Acabas de regalar nuestro legado. Lo leí una vez. Luego escribí despacio, nunca fue tuyo para empezar. Sin respuesta. Apagué mi teléfono, lo puse boca abajo junto a mi taza de café y abrí la ventana. El aire era fresco, el otoño colándose por las rendijas. En el cajón junto a mi cama, la carpeta seguía intacta. Ya no necesitaba actualizarla.
Algunas historias no terminan en fuego o furia. Algunas terminan en una habitación silenciosa, una puerta cerrada y una mujer sentada en paz. Porque a veces lo más radical que puedes hacer es dejar de responder y decirlo en serio.